1-809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5. Bien, señores, antes de continuar con los comentarios, vamos a conversar con el doctor Julio Curi. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, mi querido tocayo? Qué bueno escucharte. Saluda a todos allá en la cabina. Bien, bien. ¿Por qué no está dentro de las potestades de la Procuraduría General de la República el establecer las multas que anunció en el día de ayer? Mira, primero que nada, para que se entienda el contexto, la Constitución y la Ley 107.13 reconocen, en el caso específico de la Constitución, en el artículo 40, numeral 17, la potestad sancionadora de la administración pública. Esa norma dispone lo que sigue, me voy a permitir leerla. En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la administración pública, y hago una pausa para decir que la Procuraduría General de la República es un órgano de la administración pública, no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad. De modo que entre las potestades que por ley puede tener la administración pública está la de sancionar determinadas violaciones, digamos, a las leyes, por lo que podemos deducir que el legislador dispuso una reserva de ley para establecer una variedad de sanciones administrativas, entre las que sí pueden figurar, distinto a lo que algunos creen, multas administrativas, con la única limitación de no imponer sanciones que impliquen privación de libertad. Por su parte, el artículo 35 de la Ley 107.13, que es la que regula los derechos de los administrados, reitera la reserva de ley, es decir, exige que el órgano de la administración pública tenga una habilitación legal expresa para disponer o para establecer sanciones, que eso es una facultad privativa de la ley, o para imponerlas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tiene la Procuraduría General de la República la facultad de una y otra cosa, es decir, para establecer multas, como lo hizo, y lo que es peor, para imponerlas? Claro que no. Miren, la imposición de toda sanción, las multas son sanciones, exigen que la ley lo prevea expresamente, y en el caso de la Procuraduría, ni la ley orgánica, ni su ley orgánica, que es la 133.11, ni la ley 107.13, ni la ley general siquiera de salud, que es en la que ellos se amparan, que dicho sea de paso, prevé la posibilidad de imponer sanciones, pero no las establece, no las fija. Entonces, la Procuraduría no podía utilizar esas leyes para, por su cuenta, hacer lo que hizo, que es establecerlas con carácter general y, lo que es todavía peor, porque constituye una desviación de poder, imponerlas. Ahora, pero hay otro aspecto peor, y es que el Tribunal Constitucional, respetando el artículo 69.10 y el artículo 8, el 69.10 es el que establece que en toda clase de procesos administrativos y judiciales se requiere la observancia de las garantías del debido proceso, específicamente presunción de inocencia, derecho a un juicio previo y derecho a la defensa. Se necesita que el ejercicio de la potestad administrativa, cuando conlleve sanciones, se respeten esas garantías. Es decir, no es que se levanta la infracción, no es que se impone la sanción, sino cuando se le permite al afectado, al agraviado, ejercer su derecho de defensa en el marco de un juicio. Y aquí lo que se está haciendo es pasar directamente a la imposición de una sanción como si no existiesen esas garantías del debido proceso, lo que traduce, como ya yo he dicho, en violatoria de la Constitución, esta desviación de poder que ha exhibido la Procuraduría al emitir esta resolución en el día de ayer. Anibelka. Sí, adelante, Anibelka. Señor Curi, buenos días. Hola, Anibelka, ¿qué tal? En ese sentido, conozco un caso, casualmente ocurrió el viernes pasado,
de una persona que fue detenida. Se le intentó imponer la multa en el cuartel policial, pero vía un fiscal. Esa persona alegó no tener dinero, lo sometieron a la justicia ante un juez. El juez reiteró que tenía que pagar la multa y finalmente no sé ni siquiera si la pagó porque él alegaba que no tenía dinero. Pero en este caso el juez lo reiteró. Si ese proceso, si el ciudadano siempre tiene la opción de si no quiere o no puede pagar la multa, que lo presenten ante el juez correspondiente, lo que se llamaría o lo que la gente dice que es someterlo a la justicia, ¿estaríamos hablando de un proceso en el marco de la legalidad? No, tampoco, porque es que ya lo están llevando como si se tratase de un culpable, porque es que porque no puede pagar la multa. Y yo he querido resaltar. ¿Cuáles mecanismos ante esa realidad? ¿Cuál es el mecanismo legal según usted? Porque el ciudadano, cuando la policía le detiene porque presuntamente cometió el delito de violentar, en este caso, el toque de queda. Mira, ¿qué se debe hacer? Levantar un acta de infracción y citarlo a un tribunal para que se compruebe en el marco de un proceso en el que se respetan sus derechos de defensa y, como ya dije, al derecho a un juicio, la supuesta infracción que él habría cometido, infracción administrativa. A lo que ocurre con las multas de tránsito, algo parecido Exacto, a eso, porque ciertamente lo que se hace es que te citan. Pero yo quiero resaltar que la Procuraduría General de la República no puede imponer sanciones, porque ni el hecho a sancionar siquiera, que es la violación al toque de queda, que ellos han dicho que sí está previsto como sanción o como infracción en la Ley General de Salud, eso es falso, ni la sanción misma que ellos están tratando de tipificar a través de esta resolución están previstas en la ley. Entonces, primero que nada, usted no tiene una infracción administrativa prevista en la ley, y segundo, usted como órgano de la administración pública no está habilitado para imponer sanciones, ni mucho menos para establecerlas como lo ha hecho. Entonces aquí hay una vulneración manifiesta a lo que es el Estado constitucional y a los derechos y garantías de los ciudadanos, que no pueden someterse a la voluntad media la ganaria de un órgano que, de conformidad con la Constitución y su ley orgánica, no está instituido para imponer sanciones, sino para investigar y presentar acusaciones. Y aquí está haciendo las veces de tribunales. Aquí hay por eso he dicho, es una desviación de su poder, de sus atribuciones, tanto constitucionales como legales. Y si nosotros nos cruzamos de brazos y asistimos con indiferencia a este tipo de vulneraciones constitucionales, la verdad es que habría que cuestionar en qué tipo de Estado estamos viviendo, si es un Estado constitucional de conformidad con el artículo 8 de nuestra Carta Magna, o es un Estado anárquico en el que cualquier órgano se puede abrogar atribuciones que la ley no prevé en su provecho. Oli. Julio, sí. Buenos días. Vimos un escenario dantesco, una infracción menor, que es lo que yo considero violentar el toque de queda, que es una disposición de un decreto al cual todos nos debemos. Se supone que está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo emitir decretos e incluso limitar y declarar los estados de excepción, y más que el Congreso le da esa autoridad. Es decir, que está partiendo de esa norma. Pero vemos como un individuo, por ejemplo, contrañido, apresado, a veces maltratado por lo que yo llamo infracciones menores, porque no creo que incluso alcance la condición de delito. ¿Hasta dónde esto es legal, los apresamientos, o están al margen de lo que es nuestra norma constitucional? ¿Es legal al amparo del decreto emitido con autorización del Congreso? Okay, adelante. Mira, el arresto o la detención tiene que tenemos que estar en presencia de una infracción penal, ya sea contravención, que no apareja penas privativas de libertad, pero sí los delitos y los crímenes, que son los ilícitos penales mayores. Esto no es un delito, como tú lo has dicho, porque la ley no lo ha previsto así, y no puede ser un delito porque se le antoja al Ministerio Público o a la Policía Nacional. Entonces, insisto, es como una infracción de tránsito. Lo que puede hacer la Policía Nacional es levantar, para eso ha debido organizarse la Administración Pública, levantar un acta de infracción
y citarlo a un tribunal para que se le respeten sus derechos, porque independientemente de que lo hayan sorprendido infragante en una violación al toque de queda, eso no quiebra su presunción de inocencia, que más bien es un estado. Lo que quiebra el estado de la inocencia es una decisión firme que la destruya, que declare su culpabilidad con la ocasión de la comisión de un ilícito. Julio, Llevamos un año, perdón, José, llevamos un año en eso, José, Julio, desde el marzo. Julio, José, ¿qué se puede hacer en ese caso? Porque hay mucha gente, como decía Julio Martínez esta mañana, que por una multa de 2.000 o de 5.000 pesos no va a iniciar un proceso judicial. ¿Hay alguna figura que a la que se pueda apelar de forma colectiva o preventiva para detener este comportamiento? Muy buena pregunta, José. Claro que sí, el amparo colectivo que está previsto en la ley 137.11, porque aquí hay intereses colectivos que están comprometidos, y ya yo fui contactado ayer por una organización política que lo pretende hacer en la mañana de hoy o en el día de hoy. Lo prepararé y se presentará para que se revierta, digamos, esta desviación de la potestad sancionadora que tiene la administración pública. ¿Se puede saber cuál es la organización? ¿Cuál es la organización? No, prefiero que ustedes se enteren cuando se presente, porque no tengo la autorización. Anibelka. Sí, pero a propósito de lo que usted ha dicho, señor Curi, bueno, me detienen porque violo el toque de queda. Usted dice que lo que se debe hacer es ponerme una citación, por decirlo así. Entonces, si me ponen esa cita, que es lo que pasa cuando violento la ley de tránsito, hasta ahí está bien, pero entonces, si me dejan libre, yo sigo transitando en el marco de un horario en el cual no puedo, porque un decreto amparado en una ley me lo prohíbe. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pero es que tú no estás en presencia de una infracción, porque eso no está previsto como infracción administrativa. Ni siquiera la ley que regula los estados de emergencia. Hay un decreto amparado en una ley, que es la ley del estado de emergencia, que le da legalidad al proceso. Entonces, si me detienes porque violo la ley, me pones la multa o me cita, mejor dicho, y sigo mi ruta, sigo violentando esa norma que está amparada en un decreto legal. Pero cuando a ti te detienen y tú no tienes, digamos, licencia o tu placa está vencida, a ti te levantan un acto y tú sigues rodando. Efectivamente. Pero yo vuelvo a hacer la pregunta. Pero Anibelka, ni el decreto ni la ley que regula los estados de emergencia prevé un catálogo de infracciones. Sí estamos obligados porque es un mandato, pero eso no es suficiente para que se configure como una infracción administrativa que dé lugar a la imposición de una sanción. Y lo que yo he venido diciendo es que ni la violación al toque de queda constituye de por sí una infracción administrativa, y mucho menos que sea susceptible de imponer en perjuicio del que quebrante el toque de queda o las restricciones que son propias del estado de emergencia, una multa que es una sanción. Entonces, ni hay infracción, ni mucho menos la Procuraduría está legalmente habilitada de forma expresa, como exige la Constitución en su artículo 40.17, ni la ley 107.13 en el artículo 35, para estar estableciendo las multas. Las multas tienen que estar establecidas por la ley, y el órgano que las impone también tiene que estar legitimado por el legislador. Y en este caso no es competencia del Ministerio Público imponer sanciones de esta naturaleza, de multas. Julio, ¿en qué consistiría el amparo? ¿En qué consistiría el amparo colectivo? ¿Dónde se lleva? ¿Y en qué tiempo tienen que dar la decisión? Nada, el amparo colectivo es la vía, la acción prevista para que cualquier persona física o moral, de hecho también el defensor del pueblo, si no fuese entre nosotros una figura caricaturesca, es una competencia propia también de él, de intentar estos amparos cuando se está ante un acto que quebranta un derecho fundamental, como es el derecho a la seguridad personal y el derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso, que es el que ha retenido ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero de acuerdo a lo que yo entiendo, entonces Julio Curi
plantea que, por ejemplo, el toque de queda y figuras como toque de queda, como estado de excepción, estado de emergencia, son un disparate que no deberán de existir, incluso aunque estén consignados en la Constitución, porque yo no he dicho eso. si el digo, lo que yo estoy entendiendo, yo sé que usted no lo ha dicho, pero si el policía no puede hacer absolutamente nada en medio de un amparo legal que le indica a la gente o a las autoridades que deben de impedir el movimiento de la gente, ¿para qué el estado de excepción, al estado de emergencia, el toque de queda? O sea, eso es algo disparatoso, de acuerdo a lo que yo entiendo usted quiere decir, está consignado en nuestra Constitución. Adelante, Julio, y terminamos. Mira, desgraciadamente yo no soy el que apruebo las leyes, pero vuelvo a decir por enésima vez, ni siquiera la ley que regula los estados de emergencia prevé o tipifica las infracciones administrativas, sí, pero a que dé lugar su violación. Legal. Ahora, es que no podemos desconocer lo que es el Estado constitucional. Nuestros derechos están regulados en ese texto supremo y por las leyes adjetivas. Entonces tú tienes tanto la ley 107.13, que es la que te dice quién te puede imponer a ti una infracción, que es el órgano que esté habilitado expresamente para ello, y vuelvo a decir que la Procuraduría no es ese órgano, y segundo, que la multa sea como consecuencia de una infracción administrativa. Y violar el toque de queda, fíjate que para justificar las multas, lo que ha hecho la Procuraduría es valerse de la Ley General de Salud. Correcto, que lo contempla. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es lo que dispone esa ley? Que el que viole para propagar enfermedades que sean contagiosas puede ser sancionado con multas que oscilen entre tanto y salarios mínimos. Lo que contempla es la posibilidad de la sanción, pero no establece de por sí la infracción, que es la violación al toque de queda. Yo no estoy propagando digamos que yo no tengo no estoy contagiado de COVID y ando por la calle fuera del toque de queda, yo no estoy entonces ahí propagando la enfermedad. Entonces, fíjense que es que ni la Ley General de Salud, ni la ley que regula los estados de excepción, tipifican estas violaciones como infracciones administrativas. Bien. Pero aún fuese así, yo estuviese equivocado y no lo estoy, la génesis de la crisis que ha desatado esta resolución es que ha sido dada por un órgano manifiestamente incompetente para ello. La Procuraduría excedió por mucho sus atribuciones para establecer estas multas y, lo que es todavía peor, para imponerlas. Bueno, pues muchas gracias al doctor Julio Curi. A ustedes. Muchas gracias. Cambio y fuera.